antecedentes históricos, epidemiología y farmacología, uso de opioides en la población geriátrica, conclusiones y perspectivas. Como objetivos, al final de este seminario el médico internista podrá, como número 1, reconocer el dolor en el adulto mayor, iniciar y mantener la analgesia en un adulto mayor con dolor oncológico, hacer la conversión equianalgésica de los opioides y, por último, saber la importancia de la discrepancia de apreciación del dolor entre el paciente y el médico. Bueno, el dolor se define como una percepción de un estímulo potencialmente lesivo. Estos estímulos nocivos hacen una transmisión fisiológica de dolor en la cual hay una percepción sensorial y eso nos traduce en una experiencia dolorosa. Aquí interactúan varias dimensiones de dolor: la cognitiva, como creencias, actitudes conductuales y espirituales; afectiva, que son las emociones; y conductual, cambios del comportamiento. El dolor puede ser nociceptivo cuando hay estimulación de los nociceptores A delta C, principalmente somático y visceral; o neuropático cuando hay compresión nerviosa, daño nervioso, que puede ser periférico, central o mixto. El dolor crónico como tal, y es el que nos estamos enfocando, es el que dura más de 3 meses, se extiende más allá del periodo de curación de una lesión y está asociado a una condición crónica. Este se manifiesta de forma persistente, episódica o recurrente. En Estados Unidos tenemos que de las 68 millones de consultas al año de dolor, los adultos mayores son el 25%, dolor crónico 17%. En el Reino Unido, de estas consultas, el 50% tienen 65 años y de ese 50% el 60% tienen más de 75 años. ¿Qué pasa en México? Bueno, en la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento del 2009 vemos que las consultas por dolor, el dolor crónico es 27% y el dolor no crónico 73%. De este 27% vemos que mayores de 60 años son 41.5% y menores de 60 años 58.5% respectivamente. Es muy importante cómo vamos a valorar el dolor en el paciente geriátrico. ¿Por qué? Porque, como sabemos, puede tener demencia, puede estar deprimido o simplemente no nos va a poder responder una escala de valoración análoga. Es importante que tengamos en cuenta lo que nos recomienda la Asociación Americana de Geriatría, en la cual nos tenemos que fijar en las expresiones faciales. Por ejemplo, un ceño fruncido, muecas, tristeza, parpadeo rápido y miedo. Cuando vocalizan algún gemido, algún suspiro, cánticos o una respiración ruidosa. Cuando hay movimientos corporales como rigidez, postura tensa, inquietud, cambios en la marcha. U otros como agresividad, que esté combativo, que tenga disminución de la interacción social o que tenga cambios en el apetito y sueño. Habiendo explicado esto, es muy importante hablar de los opioides y enlazar estas dos cosas. Como antecedentes históricos, podemos ver que los opioides se han utilizado desde hace mucho tiempo. En ellos surgen de la metadona, en la cual se empezó a cultivar en Mesopotamia en el 3400 a.C. Posteriormente los sumerios le llamaron planta de la felicidad. Después pasamos a los asirios, y de los asirios a Babilonia, y de Babilonia a Egipto, y de ahí nos vamos hasta Hipócrates, donde reconoció su uso como un narcótico. Después de Hipócrates, Avicena nos dice que es el más poderoso de los estupefacientes. Y después los portugueses, en el año de 1500, introducen el hábito en Europa de fumar opio. A principios del siglo XVIII, la reina Elizabeth I empezó a transportar en sus barcos opio a Inglaterra. Posteriormente, un químico alemán, Sertürner, purifica la morfina y le da este nombre en honor a Morfeo, dios del sueño. Para 1827, la compañía alemana Merck & Company empieza a comercializar esta morfina. Y es hasta 1874 donde el químico londinense Albert Wright descubre la heroína
y la empieza a emplear en enfermedades pulmonares y se comercializa por Bayer en el 897. No es hasta 1925 cuando Gillan y Robinson demostraron la estructura química de la morfina y el descubrimiento de los opioides como tal. Hablemos de su epidemiología. En Latinoamérica, en cuanto a la morfina, el consumo promedio de los opioides es de 6.3 miligramos por cápita. El global es de 5.9. En cuanto al fentanil, vemos que el promedio en América es de 0.17 miligramos por cápita y el global es de 0.26. ¿Qué pasa aquí en nuestro centro hospitalario? Bueno, de los analgésicos recetados de enero a octubre de este año, vemos que por la consulta externa recetan paracetamol, naproxeno como primer lugar, después paracetamol solo y en tercer lugar paracetamol tramadol. Pero vemos que cuando dividimos estas recetas por especialidad, medicina general ocupa el primer lugar en recetar estos opioides, medicina interna y reumatología van a la par, pero lo que nos llama mucho la atención es que oncología y hematología permanecen muy abajo. ¿Por qué? La clasificación de los opioides se dividen en agonistas puros, morfina, heroína, fentanilo, oxicodona, tramadol, dextropropoxifeno, como los más conocidos, agonistas antagonistas, como la nalbuphina, agonistas parciales, buprenorfina, y antagonistas, naloxona y naltrexona. Los agonistas puros van a activar los receptores mu, kappa y delta. Los agonistas antagonistas van a activar los receptores mu e inhiben los receptores kappa. Los agonistas parciales activan el receptor mu con menor actividad intrínseca que los agonistas puros, y los antagonistas carecen de esta actividad intrínseca y bloquean los receptores. Teniendo en cuenta, sí, que afinidad es fortaleza de la interacción por su receptor, eficacia, efecto como consecuencia de la interacción. Un agonista va a poseer ambas características. Un antagonista tiene afinidad pero no eficacia, y un antagonista parcial tiene afinidad y eficacia limitada. Siempre que hablamos de opioides tenemos que hablar de sus receptores. En los receptores mu vemos que se encuentran en el tronco cerebral y tálamo medial. Está mu1 como analgésico, produce la euforia, serenidad. mu2, depresión respiratoria, prurito, liberación, prolactina. Estos, otros nombres de opioides, OP3 o MOR, por sus siglas en inglés, receptores de opioide de morfina. Los kappa están en el sistema límbico, diencéfalo y médula espinal. Dan analgesia espinal, sedación, disnea, dependencia, disforia. También se llaman OP2 y COR, por sus siglas en inglés, receptor opioide kappa. Y delta en general se encuentra en el encéfalo y da efectos disfóricos y psicomiméticos, y se llaman OP1 y por sus siglas en inglés DOR, por receptores opioides delta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de que vamos a indicar un opioide. El mecanismo de acción, cuando el opioide llega a la membrana de la neurona mediante cualquiera de los receptores, va a aumentar el flujo de calcio, va a disminuir el flujo de calcio hacia afuera de la célula, y eso va a hacer que la liberación del neurotransmisor quede inhibido, por lo que el dolor va a estar presente y va a ser cuando sale el mecanismo de acción. Bueno, ahora ya que hablamos del dolor crónico, de los opioides y del dolor en anciano como es, pues es muy importante mencionar cómo es la farmacocinética en el anciano. Va a haber una disminución del volumen de distribución, va a haber una disminución en la función hepática, disminución de la función renal, disminución de albúmina y proteínas totales, y aumento de la grasa corporal. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, definiendo que un anciano es la persona que tiene más de 65 años.
Entonces, como ejemplo, el fentanil, que es altamente lipofílico y que los ancianos tienen tanta grasa corporal, va a actuar de manera rápida en la barrera hematoencefálica y va a ser el opioide de elección para un procedimiento quirúrgico. La morfina, al tener los metabolitos M3G y M6G, que son los que se metabolizan por medio del riñón, ahí en los pacientes que tienen insuficiencia renal o que son ancianos, por las características farmacocinéticas que ya les mencioné, pues puede ser que tengamos aumento en los efectos adversos. Las indicaciones. Va a ser un dolor nociceptivo o neuropático, moderado a grave, que no responde a no opioides. Un dolor oncológico que sea dado por el cáncer o por el tratamiento del cáncer. Dolor agudo en trauma, en quemaduras o en infarto. Dolor crónico musculoesquelético que no se controla y en el cual están contraindicados los AINES. Teniendo en cuenta nuestras indicaciones, nos vamos directamente a la escala analgésica de la OMS. Esta nunca la podemos perder de vista. El primer escalón, como ya sabemos, son los analgésicos no opioides. El segundo escalón, opioides menores, más el primer escalón, y el tercer escalón, opioides mayores más el segundo escalón. Hay que tener en cuenta que no se pueden mezclar dos opioides menores en el mismo escalón, ni dos opioides mayores en el tercer escalón, y al momento de estar dando opioides no podemos llegar a las dosis máximas de los analgésicos no opioides. Bueno, ahora, ¿cuál es el papel de los opioides en el control del dolor? Básicamente son dos: el dolor oncológico y el dolor no oncológico. En el anciano, ¿cuáles son las causas de dolor que tengo que no están relacionadas al cáncer? Son las condiciones musculoesqueléticas como osteoartritis, enfermedad degenerativa discal, osteoporosis y fractura, gota, condiciones reumatológicas, artritis reumatoide, polimialgia, fibromialgia, y condiciones neuropáticas como neuropatía diabética, neuropatía postherpética, neuralgia del trigémino, un dolor central post-EBC o un dolor radicular. Para fines de este seminario nos vamos a enfocar en el dolor oncológico de los pacientes de la tercera edad y el uso de opioides. Es muy importante que ante un paciente que tiene dolor, y en este caso lo estoy tomando como un paciente oncológico, al momento de indicar un analgésico no opioide o un analgésico opioide, tengo que seguir estas 5 reglas, las cuales están recomendadas también por la OMS en el tratamiento del paciente oncológico. Por la boca, ¿qué quiere decir? Mientras mi paciente tenga la vía oral, la mantenga y yo le pueda dar un analgésico por la boca, se lo voy a hacer. Posteriormente le puedo ir escalando. Por el reloj, quiere decir que siempre voy a tener horarios medidos y con las dosis de rescate igual. Por la escalera, es la escalera de la OMS, la que les mostré previamente. Para el individuo, ahí es fijarnos en los laboratorios y en cualquier condición clínica. Atención al detalle, esto es más personalizado. Esto es cuando queremos respetar el sueño del paciente, si el paciente trabaja, cualquier cosa que se le parezca. Todo esto con el objetivo de incrementar las horas sin dolor, aliviar el dolor en el sueño o en el descanso y aliviar igual el dolor en la actividad. Tenemos que mencionar que la morfina es el opioide estandarizado. El contenido varía usualmente del 10% del peso del otro. De aquí va a partir todos los opioides que tenemos. ¿Por qué? Porque las dosis equianalgésicas de los opioides van a ser en relación a la morfina. Y con eso vamos a poder hacer las conversiones de un opioide a otro. Está ya también estudiado que las dosis equianalgésicas entre un opioide y otro causan el mismo efecto en la analgesia. Solamente cambian los efectos adversos, que es por los receptores que ya les expliqué al principio de la presentación. Tenemos esta tabla de equivalencias de los fármacos IV, de los opioides, y ven ustedes que en una relación 1 a 1, el fentanil es 100 veces más potente que la morfina. Morfina 1 miligramo, fentanil 0,1.
como ejemplo de la hidroximorfona, pues también 5 veces, punto 2 y 1. Nuestra tabla de analgesia también esta la podemos encontrar en cualquier lado y nos dice de las dosis parenteral y las dosis orales, y también podemos hacer nuestra conversión como queramos a cualquier opioide. Esta es la dosis inicial recomendada de los opioides para los pacientes geriátricos, y por poner un ejemplo, en la morfina aquí inician con 2.5 a 10 miligramos cada 4 horas. En un adulto joven se inicia aproximadamente de 10 a 30. Les menciono cada 4 horas porque, bueno, esta es la morfina que tenemos en México y es la que se da. ¿Cómo voy a hacer la conversión de los opioides? Bueno, pues voy a contar las dosis total de 24 horas, incluyendo las dosis de dolor irruptivo. Voy a realizar la conversión del opioide deseado con la tabla que les mostré previamente. Voy a dividir esa dosis total de 24 horas con horario. Y si tiene tolerancia el paciente, que quiere decir que con la misma dosis de opioide ya no logro el efecto analgésico, voy a disminuir la dosis calculada del nuevo opioide de 25 al 50%. ¿Qué pasa con las dosis de dolor irruptivo? El dolor irruptivo es aquel que se presenta entre cada dosis con horario de opioide que estoy dando. Y va a ser el 10 al 20% del total de la dosis en 24 horas y 25 al 30% de una dosis oral. Existen varias herramientas para valorar si un paciente se va a volver adicto al opioide cuando le demos el tratamiento. Uno es el SOAP, el otro es el ORT. Nos recomiendan hacerlo antes de iniciar cualquier tratamiento con opioide, pero pues obviamente es menos que el paciente geriátrico presente adicción, ya que si estamos hablando de un contexto oncológico, bueno, pues es menos que en un paciente adulto joven. En cuanto a los efectos adversos, siempre tenemos que pensar en el efecto adverso que nos va a causar cierto opioide, y esto va a ser por el mecanismo de acción que previamente ya estudiamos y los receptores. Si tiene constipación, pues bueno, voy a dar laxantes y ablandadores, náusea y vómito, antieméticos y procinéticos, depresión respiratoria, que es el evento adverso más temido, pues lo voy a estar vigilando. Voy a darle al paciente datos de alarma, sabiendo que la naloxona puede revertir y disminuir los efectos adversos. En retención urinaria vamos a vigilar y revisar de la misma manera prurito, para antihistamínicos, efectos hormonales, que ya es algo descrito en los opioides, causan deficiencia androgénica inducida por el opioide, y vamos a advertir de la disfunción sexual, depresión, disminución de la energía, en las mujeres dismenorrea y disminución de la densidad ósea. Sedación, puedo disminuir la dosis de opioide, puedo cambiar o puedo dar psicoestimulantes. Inmunosupresión, sabiendo que la morfina es uno de los opioides descritos que causan más inmunosupresión debido a sus receptores MU que están en todas las células del sistema inmunológico. Se recomienda usar buprenorfina, oxicodona o hidromorfona. Ahora, en este consenso de opioides que se hizo en el 2008, los autores nos muestran la evidencia que existe hasta ahorita de los opioides en cuanto a analgesia, a dosis de inicio, dosis de mantenimiento, efectos adversos. Ninguno de estos estudios es un estudio para la población geriátrica. Ninguno compara los efectos adversos entre los pacientes geriátricos como tal. Por eso me dediqué a buscar la evidencia que existía, no justamente de este consenso de opioides del 2008, por lo que se las voy a mostrar. Este artículo se publicó en el New England en el 1994. Eran pacientes con cáncer metastásico, en donde querían medir la gravedad y el impacto del dolor.
ellos tomaron como un índice de manejo de dolor menos de 3 si tenía dolor y no tenía ningún analgésico, y mayor de 3 si tenía algún analgésico y estaban sin dolor. También quisieron medir la discrepancia de dolor entre el médico y el paciente. ¿Qué es lo que encontraron? Que los pacientes con mayor porcentaje de índice negativo de dolor, o sea que tenían más dolor con menos analgesia, es la población geriátrica de más de 70 años, con una P significativa. Incluso el grupo de 63 a 69 años también mostraron índice de dolor negativo. Entonces queda como la discrepancia de dolor entre paciente y médico fue significativa en adultos mayores, viendo en estos grupos, y entre más discrepancia, mayor negatividad de índice de manejo de dolor. El índice de manejo de dolor, como dato curioso también aquí, fue negativo en mujeres con una P de 0.003, quiere decir que las mujeres se mantenían con más dolor que los hombres. En este estudio, un estudio transversal descriptivo, quisieron ver las diferencias del dolor y de los opioides en las unidades oncológicas especializadas y las unidades oncológicas estándar, siendo especializadas, definiéndolas así, cuando iniciaban un tratamiento con analgésico opioide a las 3 semanas de haber recibido el diagnóstico de cáncer. En las cuidados oncológicos estándar, nada más es de lo que se diferenciaba. Entonces vemos que en una clínica especializada el manejo de opioides fuertes es mayor que en una clínica de cuidados estándar oncológicos. Las clínicas de estándar oncológicos utilizan más los no opioides o los opioides leves. Y en cuanto a un paciente, si lo valoramos en un dolor de 24 horas, vieron que se mantenían más sin dolor en las clínicas especializadas y un dolor moderado a grave en las clínicas oncológicas estándar. Esto con una P significativa. Y en el análisis univariado vieron que en edad y género se asocia disminución en la prevalencia del dolor, y el multivariado, el tipo de cuidado, en caso de este ejemplo, es la clínica especializada, y el género son independientes de la disminución del dolor grave. Este estudio fue multicéntrico, transversal. Querían determinar el impacto de manejo de dolor en pacientes en unidades oncológicas y no oncológicas. Entonces, aquí ya eran no oncológicas, era el oncólogo que lo trataba en su consultorio, y unidades oncológicas como tal era pues como la que tenemos en el hospital, en donde hay terapia de dolor, hay más oncólogos, hay terapia psicológica, etc. Entonces, esta fue la distribución de los pacientes, y ahí los distribuyeron por grupos de edad. La edad fue mayor de 65 años en el 55.4% de los pacientes, y también midieron el índice de manejo de dolor, que iba de -3 a 3. Entonces vieron que en las unidades no oncológicas el dolor inadecuado se mantiene más que en las unidades oncológicas, y en las unidades oncológicas el manejo del dolor adecuado es mayor. Esto con una significancia. También en cuanto al uso de opioides, vemos que en la unidad oncológica se utilizaban más los opioides fuertes, y en la unidad no oncológica los opioides débiles o no opioides. Teniendo como resultado del análisis univariado que si un paciente no tiene metástasis y no está en una unidad oncológica, la prevalencia de su dolor va a ser mayor, con una P significativa. Entonces, hasta ahorita ya tenemos que en un paciente geriátrico la discrepancia de manejo de dolor entre médico y paciente es alta, que en las unidades especializadas de oncológicas se mantiene mejor el dolor, y que en las unidades oncológicas como tal también se mantiene mejor el dolor.
Aquí, ¿qué quisieron hacer? Es un estudio prospectivo longitudinal donde dividieron las dos poblaciones, mayores de 65 años y menores de 65 años. También eran pacientes con cáncer avanzado, en donde quisieron ver la dosis inicial de opioide, la dosis máxima de opioide, la intensidad de dolor, el índice de titulación de opioide, cuánto se iba aumentando en porcentaje y en miligramos. Vemos que los pacientes mayores de 65 años requirieron menos dosis para el índice de escalonamiento de opioide, al igual que en el porcentaje, con una P significativa, y el periodo libre sin dolor fue mayor en los pacientes mayores de 65 años. El intervalo sin cambiar opioide fue mayor en las mujeres, con una P de 0.05, y específicamente en el cáncer de mama, con una P de menos 0.05. Aquí también en este estudio dividieron a los grupos por edad. Fue un estudio prospectivo en pacientes con cáncer avanzado que recibieron opioides 4 semanas previas a la defunción. Quisieron ver la influencia de la edad y el género en respuesta al tratamiento con los opioides, y la dosis torpe la mantuvieron como hasta que no tuvieran dolor o que hubiera indicado algún grado de toxicidad. Midieron los mismos variables que en el estudio pasado, la dosis inicial de opioide, la dosis máxima, el índice de escalonamiento en porcentaje y en miligramos. Empezando por la edad promedio de 58 años, vieron que la dosis era mayor a comparación de la semana 4 en la semana 2, y la constipación era mayor igual en la semana 1 que en la semana 4. En los pacientes de 70 años vieron que la dosis era mayor en la semana 1 y en la semana 2 respecto a la semana 4, y en efecto adverso vieron que la constipación era mayor en la semana 1 respecto a la semana 4, al igual que en náusea y vómito. Y en la edad promedio de los pacientes mayores de 79 años, vieron que no hubo significancia respecto a la dosis, y pues lo único para mencionar es la constipación, que sí fue menor en la semana 4 que en la semana 1. En este estudio valoran un fármaco opioide como tal. Aquí nos habla de la oxicodona de liberación controlada, y fue un estudio observacional para medir el impacto y disminución de los síntomas en pacientes con mieloma múltiple que habían desarrollado dolor neuropático por el uso de bortezomib. La edad promedia fue de 66 años y manejaron como una respuesta favorable que se tratará más del 30% en mejoría del dolor de la escala de EVA. Vieron que en los días 0, 3, 7 y 14 la escala de EVA iba disminuyendo hasta mantenerse con una dosis de oxicodona de 35 miligramos. Y no se reportaron diferencias entre algún grupo de edad o algún efecto adverso grave. Este ensayo clínico abierto nos compara la eficacia y tolerabilidad de la buprenorfina transdérmica en mayores de 65 años. 82 pacientes con dolor crónico debido a múltiples causas. Dentro de estas causas estaban las neoplasias, y los dividieron también en 3 grupos: mayores de 65, de 51 a 64 y menores de 50. En cuanto a la dosis, vieron que la comparación entre los grupos de edad mostraron diferencias significativas, y en cuanto a la eficacia de la analgesia, la comparación de los grupos de edad no mostró diferencias significativas. La reducción del dolor por grupos de edad en 50, de 61 a 64 y más de 65 sí mostró una diferencia significativa. En este estudio multicéntrico abierto nos habla de la evaluación de la tolerabilidad del fentanil transdérmico en pacientes con cáncer y manejo de dolor con opioides. Se hizo un enfoque a los adultos mayores. Vemos que la dosis de fentanil transdérmico en microgramos, dividiéndola en 25, 50, 75, 100 y más de 100, fue casi los mismos porcentajes
que se daba en la población total y en los adultos mayores. Igual, la eficacia de analgesia fue exactamente igual en la población total que en los adultos mayores. Este metaanálisis nos habla de tomaron ensayos clínicos aleatorizados, opioides contra placebo, opioides contra opioides, 4 semanas de seguimiento y querían ver que disminuyera el EVA 2 puntos. Fueron 15 ensayos clínicos, 6 de morfina, 1 con oxicodona, 4 con fentanil transdérmico, 2 con metadona y 2 con tramadol. El fentanil transdérmico resultó que tenía menor incidencia de constipación y mejor tolerancia y era la misma eficacia para dolor que la morfina. Ahora, como en el paciente oncológico, uno de los síntomas principales es la disnea, puede ser, aquí en este metaanálisis lo que hicieron fue ver qué opioide o si los opioides tenían alguna significancia en el tratamiento de la disnea. Fueron ensayos clínicos aleatorizados, 9 de opioides oral y parenteral y 9 opioides nebulizados. Utilizaron estos opioides, dihidrocodeína, diamorfina, las morfinas casi en todas sus presentaciones. Y al final vieron que los opioides sí ayudan a la disnea, a la tolerancia al ejercicio, no ayudan en absoluto, y un opioide nebulizado para la disnea, pues definitivamente no sirve. En cuanto a las conclusiones, tenemos que la discrepancia de dolor entre médico y paciente es mayor en la población geriátrica. Entre mayor sea dicha discrepancia, es menor el control del dolor. La intensidad del dolor es menor cuando se inicia tratamiento después del diagnóstico de cáncer en una unidad oncológica especializada. El mayor porcentaje de pacientes sin dolor o con dolor leve a moderado en unidad oncológica especializada. La admisión a una unidad no oncológica y la ausencia de enfermedad metastásica tienen una relación significativa respecto a recibir una inadecuada analgesia. Los adultos mayores se van a beneficiar siempre con una menor dosis, al igual que el índice de titulación va a ser menor en un paciente geriátrico. La dosis de opioide en el grupo de edad de 70 años es menor a medida que se acerca la defunción en el paciente oncológico. La oxicodona de liberación controlada tiene una respuesta favorable al disminuir el dolor en más del 30% en la escala de EVA. La buprenorfina transdérmica en ancianos es eficaz y tolerable al igual que en los adultos jóvenes. El fentanil transdérmico tiene la misma eficacia y analgesia, las mismas dosis en población geriátrica y en adultos jóvenes, al igual que tiene menor incidencia de constipación y mejor tolerancia que la morfina. Los opioides vía oral y parenteral ayudan a mejorar la disnea y los opioides nebulizados no están indicados. Entonces vamos a hacer un ejercicio para confirmar lo que hemos aprendido el día de hoy. Si nos mandan una interconsulta del 10º piso donde nos dicen que un paciente de 70 años con cáncer de pulmón tiene mucho dolor y nadie se lo ha podido controlar, voy, me fijo en las indicaciones y veo que tiene morfina 2 miligramos por hora en una infusión continua y está recibiendo 6 dosis de 1 miligramo para dolor irruptivo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Mis 5 reglas. Por la boca le pregunto al paciente y está tolerando vía oral. Por el reloj se encuentra hospitalizado, por lo que le puedo dar las dosis horarias como mejor parezca. Por la escalera siempre me voy a ir por la escalera de opioides, como les había mencionado. Para el individuo veo que tiene una creatinina de 2. Ya vimos que los metabolitos de la morfina pasan por el riñón. Entonces creo que seguir con morfina ya no es una buena opción. Sus pruebas de función hepática son normales. Atención al detalle, me dice que no tiene náusea, no está inmunosuprimido. Si estuviera inmunosuprimido también pensaría en cambiar a otro opioide ya que la morfina causa inmunosupresión. Está constipado, bueno, pues le voy a dar algún laxante. Vamos a valorar la adicción con la escala, veo que no tiene riesgo de volverse
adicto. El total de las 24 horas fueron 48 miligramos por la infusión de 2. Le voy a sumar 6 de la dosis de rescate, van a ser 54. Hago la conversión con la tabla que les mostré, 10 miligramos de morfina son 20 de oxicodona, son 108 miligramos. Las tabletas de liberación controlada de oxicodona que se venden en México se dan cada 12 horas, solamente divido 108 entre 2 y son 54 miligramos cada 12 horas. Si le quiero calcular la dosis de tolerancia, voy a disminuir de esta dosis total, 108, el 25 al 50% y me va a quedar 38 miligramos cada 12 horas. Y me van a preguntar, ¿y qué pasa si le da dolor irruptivo? Pues va a ser el 10 al 20% de la dosis total. El 20% de 108 son 21. Entonces, en mis indicaciones voy a dejar oxicodona, 54 miligramos cada 12, vienen de 40 y de 10. Aquí puedo hacer un ajuste partiendo de las tabletas. Y el dolor irruptivo, 21 miligramos cada vez que tenga dolor irruptivo. Las perspectivas, el opioide ideal sería el cual me cause una adecuada analgesia sin efectos adversos. La prescripción de opioides debe ser sin miedo y siempre con vigilancia, teniendo en cuenta que todos los médicos que prescriban el opioide deben de conocer el mecanismo de acción, las contraindicaciones y los efectos adversos de cada opioide. La edad y el género deberían de incluirse en todos los ensayos clínicos de dolor oncológico. Para terminar, nadie envejece solo por vivir un número de años. La gente envejece al abandonar sus ideales. Los años arrugan el rostro, pero perder el entusiasmo arruga el alma. Esto le dijo Cicerón en el año 45 a.C. Gracias. Cuando hablaste de la tolerancia, se reduce del 25 al 50% de la dosis, ¿no? Total. Pero no sería como al revés, aumentarle eso. No. O sea, si tiene tolerancia, necesita más dosis para el mismo efecto, ¿no? No, porque si tiene tolerancia quiere decir que llega hasta la dosis máxima y no alcanzaste la adecuada analgesia. Tienes que cambiar de opioide y cambiar y disminuir la dosis, justamente por la cuestión de los receptores. Del nuevo opioide. Oncológicos, tú dices que a los efectos adversos les dejamos el síntoma, o sea, les das más medicamentos de los que ya tienen. Y no importa, aunque sean geriátricos, aunque sean miles de medicamentos, ¿por el tipo de paciente o independientemente? No, independientemente. Independientemente de que sea paciente oncológico, no oncológico, geriátrico o no, tienes que siempre estar pensando en los efectos adversos. Pero, o sea, y tener en tus listas de indicaciones cuando las des, tener que si se presenta tal, dar esto. O sea, o modificar dosis o algo así, no solamente quitas el síntoma que aparece. Estas dos cosas. Como antecedentes históricos, podemos ver que los opioides se han utilizado desde hace mucho tiempo. Ellos surgen de la metadona, en la cual se empezó a cultivar en Mesopotamia en el 3400 a.C. Posteriormente los sumerios le llamaron planta de la felicidad. Después pasamos a los asirios y de los asirios a Babilonia y de Babilonia a Egipto y de ahí nos vamos hasta Hipócrates, donde reconoció su uso como un narcótico. Después de Hipócrates, Avicena nos dice que es el más poderoso de los estupefacientes. Y después los portugueses, en el año de 1500, introducen el hábito en Europa de fumar opio. A principios del siglo XVIII, la reina Elizabeth I, sabemos, puede tener demencia, puede estar deprimido o simplemente no nos va a poder responder una escala de valoración análoga. Es importante que tengamos en cuenta lo que nos recomienda la Asociación Americana de Geriatría, en la cual nos tenemos que fijar en las expresiones faciales. Por ejemplo, un ceño fruncido, muecas, tristeza, parpadeo rápido y miedo. Cuando vocalizan algún gemido, algún suspiro, cánticos o una respiración ruidosa.
cuando hay movimientos corporales como rigidez, postura tensa, inquietud, cambios en la marcha, u otros como agresividad, que esté combativo, que tenga disminución de la interacción social o que tenga cambios en el apetito y sueño. Habiendo explicado esto, es muy importante hablar de los opioides y enlazar de los antecedentes históricos, epidemiología y farmacología, uso de opioides en la población geriátrica, conclusiones y perspectivas. Como objetivos, al final de este seminario, el médico internista podrá, como número 1, reconocer el dolor en el adulto mayor, iniciar y mantener la analgesia en un adulto mayor con dolor oncológico, hacer la conversión equianalgésica de los opioides y, por último, saber la importancia de la discrepancia de apreciación del dolor entre el paciente y el médico. Bueno, el dolor se define como una percepción de un estímulo potencialmente lesivo. Estos estímulos nocivos hacen una transmisión fisiológica de dolor en la cual hay una percepción sensorial y eso nos traduce en una experiencia dolorosa. Aquí interactúan varias dimensiones de dolor. La cognitiva, como creencias, actitudes conductuales y espirituales; afectiva, que son las emociones; y conductual, cambios del comportamiento. El dolor puede ser nociceptivo cuando hay estimulación de los nociceptores A delta C, principalmente somático y visceral; o neuropático cuando hay compresión nerviosa, daño nervioso, que puede ser periférico, central o mixto. El dolor crónico como tal, y es el que nos estamos enfocando, es el que dura más de 3 meses, se extiende más allá del periodo de curación de una lesión y está asociado a una condición crónica. Este se manifiesta de forma persistente, episódica o recurrente. En Estados Unidos tenemos que de las 68 millones de consultas al año de dolor, los adultos mayores son el 25%, dolor crónico 17%. En el Reino Unido, de estas consultas, el 50% tienen 65 años y de ese 50% el 60% tienen más de 75 años. ¿Qué pasa en México? Bueno, en la encuesta nacional sobre salud y envejecimiento de 2009, vemos que las consultas por dolor, el dolor crónico es 27% y el dolor no crónico 73%. De este 27% vemos que mayores de 60 años son 41.5% y menores de 60 años 58.5% respectivamente. Es muy importante cómo vamos a valorar el dolor en el paciente geriátrico. ¿Por qué? Porque como